1 Pedro capítulo 3, versículo 8 al versículo 22. 1 Pedro 3, 8 al 22. Pedro nos va a hablar el día de hoy acerca de la gloria en nuestro sufrimiento. 1 Pedro 3, versículo 8 al 22. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, porque busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bien hacéis. Por causa de la justicia, bien hacéis. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En su carta, Pedro ya nos ha dicho varias veces que ser un seguidor de Cristo significa tener un llamado celestial, pero tenemos un caminar terrenal. Aunque Cristo nos ha llamado a ser herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en el capítulo 1, va a haber sufrimientos, va a haber dificultades, va a haber luchas, va a haber pruebas que refinan nuestra fe, aunque tenga que ser por fuego. Nuestro llamado es uno a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aún así, vamos a vivir sobre gobiernos imperfectos, vamos a vivir en lugares donde hay opresión. Pero el cristiano tiene que sujetarse a la autoridad. El cristiano tiene que hacer lo mejor que pueda para ser un buen miembro de una sociedad civil, respetuoso de la ley, respetuoso de la autoridad. En la familia el matrimonio comienza donde el esposo y la esposa viven el plan de Dios de redimir lo que el pecado lastimó. Esposo y esposa son responsables de representar a Cristo el uno delante del otro. Y es lo que Pedro nos ha venido diciendo, el cristiano tiene la oportunidad de vivir en la voluntad de Dios transformado a imagen de Cristo. Pero va a haber sufrimiento. Vez tras vez, después de que Pedro nos enseña acerca de nuestro llamado, de nuestra herencia, de la presencia de Dios en medio del sufrimiento, Pedro vuelve a decirnos, hermanos, tienen que prepararse, porque antes de que las cosas mejoren, van a empeorar un poquito. Va a haber sufrimiento, va a haber dificultad. Los versículos que acabo de leer, el versículo 18, es uno de los versículos más hermosos que resumen el significado del Evangelio. Mire lo que dice de nuevo, 1 Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en el Espíritu. Hermanos, el Evangelio que creemos proclama que Dios rescata este mundo caído en medio del sufrimiento. El Evangelio bíblico no es el Evangelio como el que ahora está de moda, el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de los guapos, de los ricos, de los que nunca tienen problemas, porque si Dios está contigo, tú reclama la promesa y todo tipo de cosas, ¿verdad? Planta tu semilla de fe, la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, Él te devuelve 2. No. Así no es como funciona el reino de Dios. El Evangelio nos dice desde un principio que para rescatarnos de nuestro sufrimiento, Dios entra en nuestro sufrimiento. El cristiano, al cristiano le ha concedido a causa de Cristo no solo que cree en Él, sino que padezca por Él. Jesús, antes de orar por sus discípulos en Juan 17, les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo proclama una victoria que vence al mundo a pesar del sufrimiento. Entonces, ya esta es la tercera vez que Pedro nos recuerda que va a haber dificultades, pruebas, sufrimientos. Y dicen por ahí que la tercera es la vencida. Si no pone uno atención, a veces las cosas lo agarran a uno no preparado. Déjame contarte algo que me pasó ayer, interesantemente de todas las cosas. Ayer sábado, mis niños juegan fútbol y iban a ir al fútbol y tenían varios partidos, pero era el campeonato. A mí la verdad no me gusta ir a los partidos porque es en el sol, es en la humedad, es horas y horas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y así como que no. Alguien tiene que podar el pasto, alguien tiene que limpiar y bueno, siempre hay excusas, ¿verdad? Pero ayer dije, bueno, es su campeonato, voy a ir a verlos un ratito. Entonces digo, bueno, a lo mejor alcanzo a venir y ver los últimos juegos ya cuando vayan ganando. Mi hijo el mayor ganó y el otro ganó el segundo lugar. Entonces fue bien. Ya iba casi a ir a verlos. Y estaba en el patio y veo un árbol grande ahí en la casa que tenemos que tenía una rama. Y la rama había crecido este año y estaba inclinándose y estaba tallando el techo. Entonces dije, ¿sabes qué? Antes de irme voy a cortar la rama. Entonces agarré la extensión con el serrucho y la extensión tiene como 25 pies de largo. Entonces la extendí, pero la rama estaba más alta y desde abajo todas las ramas son chiquitas. Entonces la vi arriba, no la alcanzaba y dije, no hay problema, voy a agarrar la escalera. Fui y agarré la escalera de esas que se ponen así, la puse y me subí a la escalera y por la gracia de Dios, en la escalera y los 25 pies alcanzaba a tocar la rama, pero solamente apoyándome en ella. No hay problema, todo lo tengo fríamente calculado, ¿verdad? Entonces empecé a cortar la rama, ahí estoy con el serrucho, dándole. Una pareja de personas mayores venían caminando en la mañana, era temprano, caminando y me ve el Señor cortando y me dice, ¿sabes qué? Así acabé yo una vez en la sala de emergencias. Yo cortando, le digo, a ver, espera tantito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, pues me subí a una escalera y yo le puse una extensión y pues ahí todo amarrado le estaba dando. Y amarré una podadora eléctrica. Dije, no, pues ¿quién va a hacer eso? La mía era mecánica. Entonces dije, no hay problema. No, pues me dice, ¿y por qué te estoy diciendo? Yo no sé, nomás por lo que valga. Le dije, no sabe qué me dijo, porque a lo mejor quiere que yo sea más cuidadoso. Si eso ha de ser, jaja, se va. ¿Qué hago yo? Le sigo cortando, ¿verdad? Y ahí estoy cortando. Y de repente veo la rama y escucho ¡crack! No, hombre, esa cosa empieza a caer y no soy tan tonto. Yo calculé que iba a caer hacia abajo, ¿verdad? Yo estaba a un lado, pero la rama estaba tan larga que cuando cayó, parte de la rama se atoró en el techo y empezó a deslizarse de aquel lado. No, pues yo estaba justamente enfrente de la rama y conforme la rama venía, se veía cada vez más grande. La rama estaba como de este vuelo y pensé en un instante, nada más pensé, si me da, voy a caer de espaldas y voy a pegarme la cabeza aquí. Hay una jardinera que tiene piedras, me voy a descalabrar y hasta ahí quedé. Entonces, en un segundo alcancé a inclinarme y puse el brazo y la moví, pero el tronco me dio en la parte de atrás y me hizo una alcancía de este tamaño. No, hombre, yo estaba solo, no había nada en la casa. Dije, bueno, gracias a Dios, 1, 2, 3, puedo contar hasta 10, no veo negro, pienso en español, en inglés, todo estoy bien, todo estoy bien, no ha pasado aquí nada. Pero empiezo a sentir mojado aquí. ¿Qué pasó? Me toco lleno de sangre en todo el cuello, la camiseta, me meto a la casa, empiezo a lavarme el lavabo, veo en el espejo y empiezo a ver toda mi cara cubierta en sangre. Digo, Señor, ya ahora sí soy como tú. No, empiezo a verme lleno de sangre por todos lados, me limpio y pues cualquier herida en su cabeza es muy escandalosa, pero me veo con el espejo y la alcancía está de este tamaño. Entonces pienso, ¿tengo que ir a las emergencias o no?
calma, que no panda el cúnico, ¿verdad? Decía el Chapulín Colorado. Agarré una gasa, me la puse, la apreté, presión, 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 la lavé con desinfectante y así quedó. Y le mando un mensaje a mi esposa. Estoy a punto de morir. No, no es cierto. ¿Sabes qué? Tuve un accidente, todo está bien, le mandé una foto, gran error, no le mando una foto a su esposa de eso, ¿verdad? Manda a mi hija la más grande ya maneja, mi hija viene a verme. Para entonces ya está todo más o menos bajo control. Llega mi hija y cuando la veo, de broma, me pongo en el suelo ahí. Mi hija sale, estás bromeando, ¿verdad? Y ya la volteo a ver y dice, estás bien, no te va a pasar nada. Entonces ya me revisaron y bueno, te estoy diciendo todo esto por lo siguiente. Este cuate me preguntó, ¿por qué te estoy diciendo esto? Pues por lo que valga, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos dice, prepárate, porque va a haber dificultades y cuando estamos en las buenas, en lugar de prepararnos, nomás la pasamos? ¿Te acuerdas de José en el Antiguo Testamento? El faraón tiene sueño. Tiene un sueño, dice, vacas flacas, vacas gordas. El tiempo de las vacas gordas es para prepararte para las vacas flacas. Si tú no te preparas para la prueba en el tiempo de abundancia, cuando venga la prueba va a ser demasiado tarde. Hermanos, en este tiempo de nuevas direcciones, por la gracia de Dios vivimos en un país donde tenemos libertad, donde hay un montón de recursos, donde Dios nos da un montón de oportunidades y posibilidades. Pero a veces, en lugar de prepararnos para los tiempos difíciles, simplemente nos volvemos cómodos y complacientes. Pedro quiere despertarnos y decirnos, hermanos, como iglesia, este no es un tiempo de que nos caigamos en nuestros laureles. Este no es un tiempo de complacencia, este es un tiempo de despertar y prepararnos, porque Dios nos ha llamado a su misión. Dios nos ha llamado a ser testigos en un mundo que desesperadamente necesita el Evangelio. Y déjame decirte, en este mundo caído, el sufrimiento no es opcional. Seas cristiano o no seas cristiano, seas seguidor de Jesús o no seguidor de Jesús, va a haber sufrimiento. La pregunta es, ¿quién va a estar contigo cuando el sufrimiento llegue? No es si, más bien es cuándo y cómo. Cuando llegue el sufrimiento, ¿tu sufrimiento va a ser en vano? ¿O va a ser un sufrimiento que Dios puede utilizar para redimir a un mundo caído y perdido? ¿Qué va a ser? ¿Vas a ser parte de la victoria de Cristo en el sufrimiento? ¿O vas a sufrir a ciegas y a oscuras? Eso vamos a hablar el día de hoy. Si tienes tu Biblia ahí de nuevo, estamos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 al 22. Pedro nos va a hablar de 3 áreas donde la victoria de Cristo en nuestro sufrimiento puede darnos una oportunidad de que el sufrimiento que vivimos como creyentes nos abra una ventana al corazón de Dios y a los propósitos redentores de Dios. Escúchame bien, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus santos. Cuando Dios permite nuestro sufrimiento, es porque Dios está trabajando su redención en nuestras vidas y en las vidas de otros. Entonces vamos a ver esta pregunta el día de hoy. Por cierto, mientras estoy predicando, si de repente empiezo a torcerme o empiezo a decir cosas incoherentes que no sean en inglés, llévame a la ambulancia, ¿no? Porque a lo mejor algo anda mal todavía, pero hasta ahorita la llevamos, todo está bien. La pregunta de hoy es esta: ¿cómo es que los seguidores de Jesús demuestran su victoria sobre el sufrimiento y las fuerzas del mal? Vamos a hacer una pausa. Sobre el sufrimiento y las fuerzas del mal. Hay sufrimientos en nuestra vida que a veces tienen que ver simplemente con causas naturales y otras con causas sobrenaturales. En tu Biblia es un libro enorme, es una biblioteca. Más de 40 autores, escrito en 1600 años, 3 diferentes idiomas, todo tipo de condición social, desde reyes hasta pescadores. Pero una cosa que es cierta en toda la Biblia es que la Biblia nos da una imagen honesta de el sufrimiento y el quebrantamiento de este mundo. 3 razones a grandes rasgos por las cuales todos en este mundo sufrimos. Por cierto, si quieres ver en el Centro de Cuidado Congregacional aquí a mi izquierda, esos libritos que están ahí en el muro, los de la izquierda están en español, los de un lado en inglés, son gratis todos. Hay uno que se llama Cuando la tragedia nos golpea. Cómo encontrar seguridad en un mundo vulnerable cuando la tragedia nos golpea. Tú y yo, no es si, sino cuándo. Tú y yo vamos a enfrentar la dificultad, la tragedia y el sufrimiento. A veces todo lo que toma es un instante, un accidente, una llamada, es un momento.
La semana pasada oramos por nuestro pastor Roberto y su familia. Estamos orando. Gracias a Dios está preparándose con su cirugía. Pastor, estamos orando por usted y su familia. Pero aún así, aun cuando servimos a Dios, aun cuando le seguimos, ninguno de nosotros estamos exentos. La Biblia nos dice 3 grandes causas del sufrimiento. Primera, a veces es simplemente causa y efecto. Si tú haces cosas malas, si tú le das vuelo a la hilacha y eres borracho, o eres promiscuo, o andas en drogas, o manejas a 120 en el freeway, solo es cuestión de tiempo hasta que de repente unas de esas malas acciones tengan consecuencias. A veces nos cuesta trabajo entender que nuestras decisiones tienen consecuencias. Ten cuidado. Si tú decides andar en el camino rebelde de pecado, tarde o temprano te va a caer el 20 y la vas a pagar. A lo mejor de lejos la rama se ve chiquita, pero cuando la rama se te acerca y te da en la cabeza, ayer aprendí una gran lección. Primero, que tengo una cabeza muy dura, ¿verdad? A veces así somos. ¿Cómo me gustaría decirte que yo ignoraba lo que podía pasar? Yo sabía, de hecho, justamente antes alguien me advirtió y ahí estoy, ¿verdad? Aprendí, espero. A veces tenemos que aprender no por instrucción, sino por corrección, causa y efecto. El pecado trae como consecuencia muerte, pero no es tan sencillo siempre. A veces es causa y efecto, pero otras veces, incluso gente que quiere agradar a Dios sufre. ¿Te acuerdas de Job? Hombre recto, temeroso de Dios, y sufre como el peor de los malhechores. Sus amigos, pues, ¿en qué pecaste? Confiesa sus pecados. ¿Es que andas mal, Job? No, pues es que en limpia conciencia ha servido a Dios y está sufriendo. A veces sufrimos, hermanos, simplemente porque vivimos en un mundo roto. Desde Génesis capítulo 3, que el pecado nos corrompió, los leones y los corderos no se llevan bien. Si pones un cordero junto a un león, si está hambriento, se lo va a echar. Vivimos en un mundo caído, nuestra genética está decayendo. Los cánceres, las enfermedades, los virus, todo eso vivimos en un mundo caído. A las personas, aún las personas piadosas se enferman porque vivimos en un mundo caído. Romanos capítulo 8 nos dice que la creación entera gime, deseando ser redimida y liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivimos en un mundo caído y aún las personas que aman a Dios sufren. Un accidente automovilístico, no somos de goma, morimos porque vivimos en un mundo caído. Dios ha prometido que eso no siempre va a ser la realidad de nuestra existencia. Viene el día donde la muerte ya no va a ser. Pero hasta entonces seguimos viviendo en un mundo roto. Pero una causa más. Esta causa es la más difícil de discernir. No es simplemente causa y efecto, no simplemente causas naturales viviendo en un mundo caído. A veces somos parte de una lucha espiritual donde hay seres espirituales que se oponen a Dios y que buscan destruirnos. ¿Recuerda Job? Job no sabía, pero Satanás había tenido una audiencia con Dios. Los cristianos, cuando testifican de Cristo, cuando están en misión con Cristo, van a enfrentar oposición espiritual. Y es precisamente de estas 3 áreas que Pedro nos va a hablar. Cómo vivir la victoria de Cristo cuando vivimos en un mundo donde hay sufrimiento y donde a veces no sabemos de dónde nos va a venir. A veces causas naturales, a veces causa y efecto, a veces fuerzas espirituales. ¿Cómo vamos a representar a Cristo bien en medio del sufrimiento? 3 áreas. Vamos a ver la primera de ellas. Los seguidores de Cristo, Pedro nos dice, demuestran su victoria sobre el sufrimiento y las fuerzas del mar por medio de, primero, su amor hacia otros creyentes. Dios quiere que su iglesia tenga un discipulado irresistible. En otras palabras, como Jesús dijo, en estos habrán otros que son mis discípulos. Si tuvierais, ¿qué? Grandes edificios, presupuestos muy grandes, pastores, celebridades, ministerios impresionantes. No, ¿qué dijo Jesús? Si tuvierais, ¿qué? Amor los unos con otros. Hermanos, ya hay bastante odio en este mundo. ¿Quieres cosechar odio? Simplemente mete a las redes sociales, métete a los comentarios ahí en las noticias, en la parte de abajo, todo lo que la gente dice es lleno de odio. Pero la iglesia debería ser una comunidad donde la atmósfera y el aire en la iglesia se respira diferente. ¿Cómo deberían de ser nuestras relaciones? Mira lo que dice el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Literalmente, tengan una misma mente, una mente unida. Vivimos en una cultura donde todo el mundo está dividida por su opinión.
Pregúntale a la gente sobre política, divididos. Pregúntale a la gente sobre la ecología, divididos. Sobre la economía, divididos. Sobre la salud, divididos. Acabamos de pasar por COVID, ¿verdad? ¿Cómo nos fue con las vacunas? No, eso es una pregunta que no le puedo hacer a la gente porque es de mal gusto, ¿verdad? O las máscaras. Oh, híjole, para todo. División, división, división. O imposición, imposición, imposición. Todo tipo de opiniones. Pero en la iglesia, el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido sacado del mundo para encontrar la unidad no en nuestras opiniones o preferencias, sino en la palabra de Dios. Pedro ya nos dijo en el capítulo 2 que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Lo que nos da unidad es la mente de Cristo, es la palabra de Dios, es el hecho de que en la iglesia Dios quiere que tengamos unidad en la revelación bíblica. Porque Dios ya ha hablado, la iglesia tiene algo que el mundo no tiene, tiene la palabra de Dios, tiene a Cristo, quien hace nuestra unidad, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. ¿Significa que cada cristiano tiene las mismas opiniones en todo? No. En el cuerpo de Cristo hay gran diversidad, pero la diversidad del cuerpo de Cristo se sujeta y se somete a la unidad de lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios habla, no nos pregunta nuestra opinión. Informa nuestra mente para que sepamos la verdad. Y cuando informa nuestra mente, ahora nuestras decisiones, Dios espera que sean de obediencia a su palabra. Donde Dios no ha hablado, montón de oportunidades de pensar y de conversar acerca de los principios que dirigen nuestra vida. Pedro comienza diciendo, hermanos, tengan un mismo sentir, una misma mente, sean compasivos. ¿Qué significa compasión? Sufrir con el otro. Un sufrimiento compartido. Cuando yo me siento bien, me siento indestructible, pero cuando me enfermo me convierto en un baby. Tienen que cuidarme bien. Y a veces los que no somos los más compasivos queremos compasión, ¿verdad? La realidad es esta, hermanos. Cuando hay sufrimiento, todos nos necesitamos unos a otros. Y en la iglesia debería de ser un lugar donde hay compasión. Los cristianos históricamente han empezado hospitales, han empezado orfanatorios, han empezado comedores donde le dan de comer a los que no tienen que comer. ¿Por qué? Porque sienten lo que Cristo sentía. Cuando Cristo iba de aldea en aldea, dicen los evangelios que Él sentía compasión. Porque cuando veía a la gente, los veía como ovejas sin pastor, dispersas. Compasión es una palabra, es un sentimiento visceral, es un sentimiento que te hace un nudo en el estómago. Déjame preguntarte. Cuando ves tú a alguien más sufrir, ¿qué sientes? Vivimos en una cultura, hermanos, donde el sufrimiento de nuestros semejantes se ha vuelto algo rutinario y estamos entumidos emocional y espiritualmente. Mira lo que nuestros niños juegan por diversión. ¿Qué juegan los niños? Puras balaceras, ¿verdad? ¿Qué vemos en las películas? Nunca se me va a olvidar, yo tenía 30 y tantos años, servía de pastor en la otra iglesia. Nunca se me va a olvidar la primera vez que yo vi a una persona morir. Un hermano en la iglesia, vino al servicio, tenía un tumor y el Señor lo sanó, duró varios años y después su tumor regresó. Vino a la iglesia esa mañana, estaba en la escuela dominical y en la escuela dominical empezó a tener una convulsión, muchas gracias, le dio una embolia y las últimas palabras que dijo, Señor, no en la iglesia. Se lo llevaron al hospital, me fui después inmediatamente al servicio, estuvo en respirador un par de horas y falleció. Un hermano en Cristo, nunca se me va a olvidar el impacto de ver a una persona morir, sufrir, su familia. Hermanos, la muerte no es un juego. El pecado, el sufrimiento, el dolor no son un juego, no es un videojuego, no es una película que en 2 horas los malos se mueren, los buenos siempre ganan. Ahora ni siquiera son los buenos, ¿verdad? Son los menos malos. O los malos que tienen buenas intenciones. Pero en la iglesia, Pedro nos dice, sean compasivos, sientan el sufrimiento de otros, ámense fraternalmente. Este mundo está obsesionado con todo tipo de amor impuro, egoísta. Cuando alguien te dice yo te amo, simplemente quieren decirte yo quiero acostarme contigo, ¿verdad? En las películas. Es el romance de las películas de Hollywood.
El amor del cuerpo de Cristo es un amor fraternal, un amor de familia. ¿Es perfecta cada familia? No, nuestras familias son un desastre. Hermanos y hermanas se pelean a veces, ¿verdad? Pero si alguien de fuera de tu familia quiere sonarse a tu hermano, ¿qué haces? No, pues lo defiendes, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. Si alguien de afuera quiere meterse, hay un problema. Bueno, la iglesia no es perfecta, pero cuando hay ataques de fuera, la compasión unos por otros y el amor fraternal, sabiendo que somos de la misma familia, debería cerrar las filas y debería de ser el catalizador que nos une. Hermanos, hay sufrimiento allá afuera. Dice, misericordiosos, amigables. Cuando alguien nuevo viene aquí a la iglesia, hermanos, ¿somos amigables? ¿Qué significa ser amigables? Abierto. ¿Le damos a la gente la bienvenida? ¿O platicamos nomás, somos amigables con nuestros cuates? El Señor Jesucristo nos dice que hemos de amar aún a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos. Había un maestro cuando yo estaba en la secundaria. Él enseñaba matemáticas, pero era militar. Salió del ejército para enseñar estudiantes de secundaria, matemáticas. Enseñaba álgebra. Y yo siempre había sido buen estudiante. Pero cuando tomé su clase, la manera en que enseñaba no me entraba ni en reversa. Y me empecé a atrasar. Y yo era buen estudiante, era del cuadro de honor y todo el asunto, pero me empecé a atrasar. Y un día hice un examen. Y nos sentaba por calificación, del más alto enfrente junto al escritorio hasta el más bajo hasta atrás. Y empezaba uno por uno a nombrar nombres. Fulano de tal, siéntese aquí, felicidades. Y empezó a mencionar y no mencionó mi nombre. Y yo me sentaba siempre enfrente. Y ese día me dice, Miguelón, ¿no te sorprende que no mencione tu nombre? Ah, es que te tengo algo especial preparado. Yo digo, está bromeando el cuate. Cuando me toca, saca mi examen y se lo enseña a todos, 30. Y me siente, tome sus cosas, me dice él riéndose, siéntese allá donde está su lugar. Él fue el responsable de que yo odiara las matemáticas todo el año. Y estudié ingeniería, amo las matemáticas y la física. Después hubo una redención, pero yo a este cuate lo detestaba con todo mi corazón. Después el Señor me alcanzó, ese año yo acepté a Cristo. Y un día en la iglesia, estamos en un congreso de jóvenes y ve a su hijo entrar. Y luego lo veo al entrar. Y les pregunto, oye, el maestro acaba de aceptar a Cristo. Y dije, Señor, no, por favor. Hasta en el cielo voy a ver a Miguel Ángel Mondragón. Miguel Ángel se llamaba. Y después me acerqué a él, le dije, platicamos. Así como Cristo me perdonó mis pecados, Cristo le perdonó a él los suyos por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Tú y yo deberíamos regocijarnos cuando un pecador se arrepiente. A lo mejor esta iglesia no está llena de moneditas de oro, de cobre, si bien nos va. Pero adivina qué, Dios no nos está pidiendo que nuestro vecino nos guste. Dios nos está diciendo que debemos amarnos unos a otros. Cuando alguien nuevo viene, dale la bienvenida, sea amigable, sea abierto a lo que Dios está haciendo en la vida de otros a través de ti, amigable. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermanos, aquí está el punto de Pedro. La comunidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que ser una comunidad de bendición, donde Dios transforme el veneno de maldad del mundo en el remedio de Cristo de salvación. La iglesia tiene que ser un filtro donde Dios traiga el mal y dé bien. Porque ¿sabes qué? Si respondemos mal con mal, adivina qué va a pasar. Pues nomás va a haber más mal. Solamente el bien tiene el poder de vencer al mal y a través de nosotros Dios quiere dar bendición. Dice, porque para esto fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La bendición no proviene de nosotros, proviene de nuestra herencia con Dios. Solamente Dios tiene lo necesario para vencer el mal de este mundo. ¿Y sabes cómo lo hace? A través del sufrimiento. ¿Cómo que del sufrimiento? Mira, Pedro nos dice, versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Qué fácil es cuando alguien te maldice, te dice hijo de 2 por 3. Qué tan fácil es no responder de la misma manera.
A mí el que me la hace, me la paga. Tú me la haces, yo te la regreso, ¿verdad? O cuando eras niño, ¿te acuerdas lo que decías? Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Botellita de ciruela, todo lo que digas será para tu abuela. No, ya con eso, ¿verdad? Y si escalaba todavía y le decías algo a tu mamá, ya hasta ahí quedó el asunto. Pedro nos dice, en lugar de responder mal con mal, como esponja, absorbe lo que el mundo negativo te da y entrégaselo a Dios. Mira, la cita que él hace aquí dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pasaje que Pedro cita aquí es del Salmo 34. Y ya en el capítulo 2, Pedro ha hecho referencia a este salmo. Pedro está posiblemente sufriendo, escribiendo esta carta a lo mejor de una cárcel. Y al estar escribiendo esta carta, Pedro está reflexionando en su devocional, que a lo mejor acaba de hacer en el Salmo 34. En tu casa te animo que lo leas. Salmo 34 habla acerca de qué bueno es Dios. Dice, prueba y ve qué bueno es el Señor. A pesar de que vivimos en un mundo de sufrimiento, Dios está atento al sufrimiento de los justos. Y a pesar de que aún los justos sufren, los justificados sufren, aún así Dios no está cruzado de manos. Este sufrimiento tiene un fin. Y cuando el fin llegue, llega la salvación de Dios y llega el juicio del mundo. Pero ahora, ¿sabes por qué Dios nos permite sufrir? Porque en medio del sufrimiento, antes de que Dios traiga el juicio, ¿sabes qué quiere ofrecerle a Dios a este mundo? Su amor. Por eso Jesús nos dice que nos amemos unos a otros, porque en un mundo donde un perro se come a otro, la familia de Dios tiene que tomar a las personas lastimadas y ayudarles a salir de sus problemas. Cuando tú eres parte de una comunidad donde nos amamos unos a otros, adivina qué hace Dios. Este discipulado irresistible lo convierte en un testimonio irrefutable. La gente va a preguntarse, oye, ¿por qué eres así? Porque te está maldiciendo, ¿por qué no les da lo mismo? ¿Por qué haces bien a los que te hacen mal? Mira lo que dice Pedro, versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? Si Dios está contigo, ya lo hiciste. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios va a utilizar el amor de la familia de Cristo para ahora darle testimonio al mundo de cómo Dios quiere rescatarlo. Lo va a hacer de dos maneras. Primero, y aquí está la palabra para nosotros. Dice, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Dios te da las vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas. Prepara tu corazón. ¿Cómo te preparas? Dice, santifica a Cristo el Señor en tu corazón. ¿Qué significa eso? Haz una resolución en tu vida de que Cristo, santificar significa apartar exclusivamente. Pon a Cristo aparte en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Ponlo como la referencia de tu vida. Ponlo como el tambor que te marca el ritmo para tu caminar. Tú vas a caminar al ritmo de Cristo. Si tú apartas a Cristo y decides que tu lealtad le pertenece a Él, cuando el mundo te pregunte, cuéntales de Él. Está preparado para dar defensa con mansedumbre y referencia de la esperanza que hay en ti. ¿Sabes qué es lo que este mundo necesita oír de ti? Porque eres una persona de bendición en un mundo de maldición. Porque Cristo, quien vive en mí, es quien me guía. Lo acabamos de cantar, ¿no? Cristo, tú me guías detrás, delante, arriba y abajo. Cristo, tú eres mi guía. Pedro dice, santifica al Señor en tu corazón. Y entonces, con buena conciencia, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores, los que os calumnian vuestra buena conducta, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo dije, ¿vendrá ya la ambulancia? Sí, esto medio extraño, ¿verdad? No. Pero el punto es este, hermanos. El amor de Cristo ahora es la historia que le contamos al mundo en humildad. Tu fe no es para pelearte. Tu fe es para traer esperanza. Pero hay algo más.
No solamente hay un discipulado irresistible, un testimonio irrefutable que el mundo no puede hacer a un lado. Nuestro sufrimiento tiene que ver con la lucha espiritual allá afuera. Desde hace unos 8 meses hemos estado orando que DFBC no solamente es una familia donde adoramos, no solamente una familia donde hacemos discipulados, sino una familia donde vamos e invitamos a otros a seguir a Cristo. Estamos en un mundo en un punto de nueva dirección, hermanos. Si esta iglesia va a ser una iglesia en misión, si vamos a ir a alcanzar a otros, vamos a tener que pagar el precio. ¿Sabes cuál es el precio? Nuestro sufrimiento. Gracias a Dios vivimos en un país donde no hay mucho sufrimiento. No te ha costado la vida ser cristiano, a lo mejor ni tu propiedad. ¿Qué te cuesta? Tu tiempo, tu trabajo, tu dinero. Déjame decirte lo que te va a costar ahora. Te va a costar tu comodidad. Porque estamos bien cómodos como iglesias. Bien cómodos. Tenemos edificios, aire acondicionado, tecnología, ministerios para niños, dinero. Pero nos va a costar nuestra comodidad. Porque tenemos que ir y decirles. ¿Y sabes qué nos va a costar? Cuando el enemigo se dé cuenta que DFBC está en misión, vamos a tener ataques en nuestra vida. La rama ahí viene. Ahorita se ve más chiquita, pero la rama está grande. Solo es cuestión de tiempo. Si no nos preparamos, nos va a dar en la cabeza. ¿Cómo nos preparamos? Aquí es el tercer punto. Tenemos que identificarnos con la victoria de Cristo. Mira lo que dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19 al 22 son 3 de los versículos más difíciles de interpretar en tu Biblia. Si estuviste en nuestra clase de angelología los miércoles en la noche, adentramos un poquito más en esto allí, pero ahorita a grandes rasgos, mira lo que dice Pedro, versículo 20. Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que ahora nos salva a esto ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. No tenemos tiempo para adentrar todos los detalles, pero ¿de qué está hablando Pedro? Pedro nos dice, Cristo murió por nosotros, físicamente su cuerpo fue sepultado, pero Él resucitó. Espiritualmente, sin embargo, Cristo logró más de lo que tú y yo percibimos en el área física. ¿Qué logró Cristo? Tanto en el área física como en el área espiritual, en el mundo donde hay ángeles y demonios, principados, potestades, Cristo declaró la victoria de Dios. Por cierto, Cristo declaró el juicio de Dios y la victoria de Dios. Dios ha venido anunciando su juicio a la humanidad y a los seres espirituales a través de toda la Biblia en diferentes etapas. Pedro les dice, ¿te acuerdas con el diluvio? Cuando vino el diluvio, Génesis 6, 7 y 8. En Génesis 6 había tal perversión. ¿Te acuerdas? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron hijos con ellas. ¿Qué significa esto? ¿Eran ángeles? ¿Qué eran? No te preocupes. Pero sea lo que fueren, Génesis 6 revela que la humanidad y el orden celestial estaban en tal destrucción y corrupción que había una violencia que no podía ser reparada. Y Dios le dijo a la humanidad a través de Noé, el juicio viene, el diluvio viene. Y la humanidad no se arrepintió. Solo la familia de Noé que halló gracia delante de Dios fue salva en el arca. Nadie creyó a Noé, pero Dios cumplió su promesa. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué está diciendo Pedro? Algo similar sucede hoy. Cristo ya murió en la cruz. Cristo le está ofreciendo perdón a toda la humanidad, a todo el mundo, diciendo, el juicio de Dios viene, pero ahora Dios primero quiere darte su gracia, su perdón, su amor. No lo rechaces. ¿Y qué hace el mundo? El mundo lo rechaza, pero no solamente el mundo. Pedro nos dice, esa victoria de Cristo fue también para poner a los poderes espirituales de oscuridad, ponerles bajo su nota de que el juicio viene. No solamente Dios va a juzgar este mundo, Dios va a juzgar a Satanás, sus demonios, y ya no va a haber mal. Pero mientras la victoria de Cristo está consumada, ¿sabes a quién ha dejado Dios? A ti y a mí.
para que así como Noé predicó la oportunidad de no ser juzgados, así ahora tú y yo lo hagamos. Porque aquí está el mensaje de la iglesia. Escúchame bien, versículo 22. Dice, quien habiendo subido Cristo al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios ha establecido un día donde delante de Cristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios, es Señor, para gloria de Dios Padre. En ese día nadie se va a esconder en ningún lugar, pero ese día va a ser demasiado tarde para salvación. Si tú no eres salvo en Cristo, Dios quiere que sepas que el juicio viene, pero cuando Dios anuncia juicio, juicio es lo último que Dios quiere hacer. Es el día de salvación. Hermanos, como iglesia, si queremos ser personas que proclamemos la salvación de Cristo, primero tenemos que identificarnos con Cristo. Dices tú, bueno, ¿y cómo lo hago? Pedro les dijo, ¿sabes qué? Así como Noé y su familia fueron salvos en el arca, en el diluvio, ahora lo que corresponde a ese testimonio es nuestro bautizo. Cuando tú te bautizas en Cristo, públicamente dejas saber a la gente y a los poderes espirituales que tú le perteneces a Él. Y el enemigo sabe de qué lado estás. Si tú nunca te has bautizado, porque sabes que yo no estoy listo a identificarme con Cristo, entonces ¿a qué estás jugando? Identifícate con Cristo, entrégate a Cristo. Y si tú ya te has bautizado en Cristo, adivina qué, ahora te toca a ti, nos toca a mí, declarar no solo a este mundo, sino a los mismos huestes de Satanás, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Este no es el tiempo para estar cómodamente sentados disfrutando de la salvación. Es el tiempo para unirnos a su misión. Entonces déjame cerrar con esto. Yo no sé qué sufrimiento estés pasando ahorita, pero tú puedes escoger sufrir o sufrir por Cristo. El sufrimiento de la cruz es necesario temporalmente para vencer el mal eternamente. Si tú sufres por una causa natural, una enfermedad, o por confrontar el pecado, o por tus propias decisiones, tú puedes hacerlo solo, o puedes acercarte a Cristo. Y lo que vas a encontrar es que cuando en tu sufrimiento te acerques a Cristo, ahí en los momentos más oscuros de tu vida, Cristo ya está esperándote para cargarte a ti. Cristo sabe lo que es sufrir. Oremos. Padre Celestial, tú eres un Padre que nunca desperdicias el sufrimiento de tus hijos, Señor. Tú sabes lo que es perder a un hijo. Tú sabes lo que es tener a un ser amado colgando de la cruz. Y Padre, porque tú conoces el sufrimiento, Señor Jesús, porque tú diste tu vida por nosotros, porque eres un Dios que sufre. Jesús, eres un varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso nos acercamos a ti. Señor, en medio de nuestras pruebas, en medio del dolor, en medio de los accidentes, en medio de las incertidumbres y los momentos donde somos más vulnerables, ahí, Señor, clamamos a ti. Porque tus ojos, Señor, están sobre los tuyos y atentos tus oídos a sus oraciones. Señor, te pido que si hay alguien en esta congregación desanimado, Señor, si hay alguien en esta congregación bajo el peso de la opresión del enemigo o el desánimo o la enfermedad, yo te pido, Señor, que allí en medio de la desesperación, en el lodo cenagoso, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, y lo saques, Señor, a una piedra firme, Señor, a un nuevo fundamento en su vida. Pongas un nuevo canto en su boca, Señor. Alabanza a nuestro Dios, Señor. Tú sé nuestro sanador, nuestro protector, nuestro proveedor, Señor. Tú sé aquel, Señor, que nos rescate cuando más vulnerables somos, porque tú eres nuestro escudo, nuestra gloria, Señor. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por los médicos, por la medicina, por todo, pero al final de cuentas tú eres nuestro sanador. Y Padre, continuamos intercediendo por nuestro pastor Roberto, que tú le guíes, provees para él, Señor. Rogamos, Padre, por nuestra congregación, cada persona enferma o en necesidad económica, Señor.
Cada necesidad es tuya. Glorifícate, Señor, en medio de nuestras vidas, en las buenas o en las malas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.